Desde hace tiempo venimos trabajando desde nuestra página web y en la versión papel. Hemos llevado a cabo un proyecto de integrar las localidades para contar sus orígenes. Pero siempre van quedando cosas a resolver, incógnitas a resolver, y siempre hay nuevas hipótesis a trabajar. Aquí nos pusimos a trabajar con el Camino de Gordillo, y eso es lo que le queremos presentar ahora. Y como siempre, trabajamos la historia local o regional dentro de un marco nacional o internacional. Siempre tratamos de darle un contexto para que se entienda mucho mejor, para que comprendamos mejor cuál es el proceso en el que estábamos inmersos. Creo que es necesario tener en cuenta la situación de la Argentina en ese momento. No era el país como lo imaginamos ahora, con el mapa que tenemos prácticamente todos en la cabeza, sino que había territorios que estaban bajo control de pueblos originarios y además había una gran fragmentación política del país, no había una centralidad y había luchas intestinas y una anarquía en cierta manera que complicaba mucho el desarrollo territorial y la unidad nacional de nuestro país. El mapa de la República Argentina era aproximadamente esto. De aquí para abajo, comunidades aborígenes. Si agarramos desde aquí, comunidades aborígenes. Y este territorio también, ¿no? Luego podemos estar dividiendo, hacer una línea divisoria, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, zona del litoral. Y lo que es Córdoba, esta parte de San Luis, San Juan, hacia el norte, todo lo que llamaban el interior. Es necesario aclarar que eran 14 provincias solamente en esta época. Y vamos a quedar fragmentados. Buenos Aires se separa de la Confederación Argentina. Luego de la batalla de Caseros de 1852, 1854, tenemos Buenos Aires con el único puerto con salida al exterior para comercializar, el puerto más importante y todos los contactos con el exterior, una provincia relativamente rica, porque en este sector no se peleó la guerra de la independencia, con un puerto, como dije, muy importante, liderado por Mitre, por Alsina, por Pastor Obligado, cuya capital está en Buenos Aires. Y el otro sector es todo este amplio territorio que se llama la Confederación Argentina, que va a estar liderada, el presidente va a ser Urquiza, el vicepresidente del Carril, después va a haber personajes interesantes para nuestra historia, como Virasoro, o como también Mariano Fragueiro, que es el secretario de Hacienda. Bien. Importante por las tierras que tiene en Córdoba Mariano Fragueiro. La capital de facto de ese territorio que es Paraná. La capital va a ser Paraná, y acá es donde empieza el problema. Fíjate el territorio, lo amplio que es. ¿Cómo empezar a armar caminos para conectar todo este territorio tan extenso, mucho más pobre, porque aquí se pelearon las guerras de la independencia, y a su vez sin puerto con salida al exterior? Entonces es donde Rosario va a empezar a cobrar importancia. Que Rosario no es la Rosario de 1 millón de habitantes. No, mira que interesante. 8.000 habitantes aproximadamente Rosario en 1854. O sea, la provincia de Córdoba, 150.000 habitantes. La ciudad de Córdoba, 20.000 habitantes. O sea, más chico de lo que hoy es nuestra localidad. Claro, y imagínate que si Rosario era el puerto principal con 8.000 habitantes, era un puerto bastante pequeño también. Nada, prácticamente era de cabotaje. O sea, los grandes buques no entraban hasta ahí y había que hacer, obvio, un tratamiento al Paraná, un calado para los buques que iban a empezar a venir, que eran los buques de vapores, de mayor porte. Y además ya todo lo que es el trazado de camino es muy pobre. Muy pobre, casi nada. Entonces, ante la urgencia es que se empiezan, Urquiza fundamentalmente, y todas las provincias de la Confederación Argentina empiezan a ver cómo empezar a crear nuevos caminos, pero caminos más transitables. Recordemos, ya lo vamos a ver en otro mapa para que se identifique mejor, que Rosario estaba unido por Córdoba, y hacia el norte por el viejo Camino Real. Retomando lo dicho, nos ubicamos en esta revista que hilvana todas las localidades que van desde Cañada de Gómez hasta Fraile Muerto, Mario Bonavía, General Roca,
hizo este plano, en donde se superponen los tres caminos. El camino real, que venía del norte, Fraile Muerto, con todas las postas, Saladillo, pasaba por Cruz Alta, en donde está la proyección del ferrocarril. Y está en verde, vemos el camino de postas, o el camino del norte, como le llamaban, o el camino de Gordillo. Bien. Marcadas las postas. Creo que las preguntas centrales serían saber exactamente, más o menos, cuánto mide el camino real ya existente y cuánto tiempo se demoraba en cubrir el terreno entre Córdoba y Rosario. Después también habría que conocer exactamente cuánto medía el proyectado camino de Gordillo y cuánto se demoraba en cubrir la distancia Rosario-Córdoba, y también, por supuesto, el proyecto mayor, que era el ferrocarril, que iba a cortar obviamente mucho más los tiempos y las distancias. El camino real desde Rosario hasta Córdoba tenía 113 leguas, algo así como 570 kilómetros. El ferrocarril o el trazado de ferrocarril va a tener 78 leguas. Estamos hablando de 390 kilómetros. Una diferencia sustancial. Y el camino de Gordillo termina trazado con 73 leguas, o sea, algo así como 365 kilómetros. Este camino era transitado por carretas, generalmente carretas con bueyes. Un viaje de Rosario a Córdoba, en buen tiempo, podía durar 30 días. Si te tocaba mal tiempo, se podía extender hasta 60 días. Si haces un camino más corto, más firme, con buena agua, con buenos pastos, ese camino, y con carros tirados por mula, que es lo que propone Gordillo, ese trayecto que va desde Rosario a Córdoba, lo podés hacer en una semana. Claro, una diferencia de tiempo abismal para la época. Pero, y si lo hacías en el ferrocarril, salís a la mañana de Rosario y a la tarde estás en Córdoba. Claro. Esa era digamos, la máxima, conseguir dinero para hacer el ferrocarril. Y ya en el año 54, Aarón Castellano, que es una persona muy importante en la provincia de Santa Fe, que en ese momento estaba en Inglaterra, vuelve desde Europa y va directamente a Paraná a entrevistarse con el presidente, Justo José de Urquiza, y con su ministro de Hacienda, que era Mariano Fragueiro. ¿Por qué resalto lo de Mariano Fragueiro? Porque las tierras que están desde el arroyo Tortuga hacia la zona de Belville, la mayoría de esas tierras eran de Mariano Fragueiro, que luego lo vamos a encontrar siendo gobernador de la provincia de Córdoba. Mariano Fragueiro había estado en Chile y conocía a los ingenieros que estaban haciendo el ferrocarril allá tras la cordillera. A Wilray y Campbell. A Wilray y a Campbell. Los contratan a ellos y Campbell va a ser encargado de hacer el estudio preliminar para ese proyecto del ferrocarril. Bien. Ese es contratado a mediados de 1855 y para fines de 1855 el proyecto ya está terminado. Y es muy importante ese documento para nosotros, y ese documento lo encontré en este libro, que es muy importante la descripción que hace del camino, porque ahí hay características que para nuestra zona son muy importantes. Dejando el Zanjón, entramos en la vasta y abierta pampa, casi completamente desnuda de árboles, a excepción de manchones aislados de chañares o algarrobos, colocados a grandes intervalos, y en algunas partes, aún estos puntos de descanso para la vista desaparecen, sin que se vea más cosa por todos lados que una vasta expansión de terreno llano, limitado tan solo por el horizonte. Entre Fraile Muerto y Saladillo había dos postas. La posta del Zanjón es esa. Está describiendo ese territorio, que es justo el territorio que nos compete a nosotros, Claro. Que es donde está inserto Marco Juárez hoy. De acuerdo al libro, era una pampa limitada por el horizonte. Eso ahí queda claro en el informe de Campbell de 1855. Ya nombramos anteriormente a Gordillo y el camino de Gordillo. Ahora lo interesante será saber en qué momento de toda esta historia aparece realmente Timoteo Gordillo y comienza a hacerse realidad su idea. Gordillo aparece en 1855, en la zona de Cuyo. Forma una sociedad para hacer caminos más cortos y transporte más rápido, a través de carros tirados por mula y a través de diligencia. Logra concretar la sociedad en Mendoza, se dirige hacia Paraná para entrevistarse con Urquiza, para proponerle el negocio y que sea socio. Urquiza acepta, pone un dinero y con todo ese dinero viaja a Estados Unidos en enero de 1856. Compra lo necesario,
Cuando regresa en septiembre de 1856, se encuentra con que el dinero no le alcanza. ¿Por qué? Había que trazar el camino, había que armar la barraca, había que pagar los fletes de esos barcos y los socios mendocinos no estaban dispuestos a seguir poniendo dinero. Entonces ahí que nuevamente se entrevista con Justo José de Urquiza, con Virasoro y con Del Carril, que era el vicepresidente. Ponen dinero en esa empresa, se deshace de los otros socios mendocinos y forman la empresa Gordillo y Compañía. Y que vamos a encontrar en los diarios de la Confederación del 18, del 8, el 57, la primera mención de la Mensajería Argentina Nacionales, Gordillo y Compañía, carrera hasta Córdoba, o sea, de Rosario a Córdoba. Todo por el Camino Viejo. Todo por el Camino Viejo. La segunda mención que encontré, también en el diario de la Confederación del 30 de enero de 1858, es un artículo más completo. Mensajerías Argentinas Nacionales detalla los distintos precios y dice que son 4 viajes por mes de Rosario a Córdoba, que va por el Camino Viejo, también lo aclara, y que son diligencias tiradas a caballo, cuyo primer viaje va a ser el 9 de febrero de 1858. Entonces, para 1858, 1860, ya enfocándonos más en Marcos Juárez, ¿había algo en este lugar o no había absolutamente nada? Totalmente deshabitado. El próximo registro que he encontrado de diciembre de 1858, en donde en la provincia de Santa Fe, el ingeniero que había contratado Gordillo eleva el petitorio para que le den los terrenos para empezar a instalar las postas. Esos terrenos eran de 1 o 2 leguas, lo que hablamos son 2.500 o 5.000 hectáreas. O sea que para ese momento acá no había nada. Nada. Bien, una vez sorteado todos los problemas que había tenido Gordillo con todo el tema del camino, ¿cómo se empieza a construir ese camino finalmente? El primer tramo el camino se empieza a construir desde el río Carcarañá hacia Córdoba. El primer tramo que va desde Carcarañá hasta Tortugas es un tramo bastante conocido, un tramo poblado inclusive. Entonces ahí no van a tener ningún problema. Pero con respecto al segundo tramo, vemos que se utilizó el plano que había proyectado Campbell. Este plano es un relevamiento hecho por el ingeniero Albano Lavergue, que fue editado en el 67, pero el plano fue hecho en 1866, cuando los rastros del camino de Gordillo todavía estaban. Por eso es un plano muy confiable. Cuando presentamos la revista Caminos y Pueblos, Mario Bonavía, que es de General Roca, presentó este plano. Está el río Carcarañá, el río Talamuchita o río Tercero, marcó el camino, el viejo camino real con sus postas, marcó donde iba el ferrocarril y sobre este plano se marcó el camino de Gordillo, que es el color verde. Bien. Si miramos, en General Roca, cuando atraviesa el arroyo de las Tortugas, lo atraviesa con respecto al ferrocarril unos 1500 metros hacia el norte. Pero luego se va introduciendo hacia el sur del ferrocarril unos 1500 metros al sur de lo que hoy es Marcos Juárez. Bien. Para retomar a la altura de Los Leones, nuevamente al norte del ferrocarril. Bien. Esto que hizo Mario Bonavía lo tenemos verificado en el mapa del ingeniero Lavergue, que hizo un relevamiento en el año 1866 y en ese plano se interpreta exactamente lo mismo. Bien. ¿Cuál es tu hipótesis y por qué no sigue al norte del ferrocarril? Bueno, según lo que me contaba mi padre, que bueno, donde estaban los viejos algarrobos, ahí era la posta de Marcos Juárez. Los viejos algarrobos están justamente ahí en lo que hoy es INTA, 1500 metros aproximadamente, o 2000 metros al sur del ferrocarril. Sí, está más, Ese campo más 1500 que 2000. Ese Sí. campo perteneció, fue trabajado por tu papá. Era trabajado por mi papá en el año 1944. Él fue ahí. Así que compraba la chacra, la posesión, Campo Chiesa era eso. Y bueno, y ya estaban los algarrobos ahí, que por eso después se fue informando y
siempre dijeron que eso era la posta de Espinillo. En tu familia siempre estuvo ese recuerdo. En mi familia tuve ese recuerdo porque incluso en los árboles, en los algarrobos, había unas argollas donde se ataban los caballos. Eso era lo que me decía mi padre. Y bueno, él estuvo 10 años ahí y siempre con esa misma teoría de hipótesis que ahí era la posta de Espinillo, ¿viste? No, eso de algarrobo nosotros lo estuvimos visitando y vimos bien. Esas argollas que haces mención vos. Que ¿Están todavía? Todavía están, ahora quedan 5 algarrobos y bueno, están dañados por el crecimiento del algarrobo, que quedó el hierro de la argolla metido adentro, ¿viste? Pero bueno. Esos algarrobos por lo menos están de 1900 seguro. Mi padre fue en el 44, así que hace 77 años que estuvo ahí. Pero y ya eran viejos los algarrobos, así que no sé si no eran del 1800, porque calculá que esos algarrobos, por el tamaño que tenía y decían, tenían 60, 70 años, más 77 años que hace que estuvo ahí, tienen, qué sé yo, 130, 140 años. Exacto, 130, 140 años más o menos. La otra que tenemos que aclarar es porque una vez ingresado en territorio cordobés, cruza el arroyo de las Tortugas y sigue para el sur y no sigue por el camino del norte en línea recta, que sería una línea más recta hacia Córdoba. Si seguían el mismo camino, se metían en una zona de cañada, que le decimos la cañada, que la tenemos a, qué sé yo, 15 kilómetros al norte de Marcos Juárez, al norte de Roca, y ya era agua más mala, agua salada, más salada. Entonces yo creo que buscaron el agua ellos, y bueno, por eso habrán plantado los algarrobos y los pozos, porque ahí es agua dulce, no es potable, pero bueno, es que antes la gente tomaba el agua de pozo y bueno, están analizados que esta zona ahí, ahora yo estoy 2 kilómetros más al sur y el agua no tiene arsénico, y estamos en una zona de arsénico, ¿ves? Entonces era muy buena calidad de agua por la zona por la época diríamos era mucho mejor agua al sur que al norte de la ruta 9, o no era ruta, pero bueno, del ferrocarril, del camino. Los campos acá más salitrosos, pasto peor, agua peor. Totalmente de acuerdo. E inundables. Exacto, inundable, porque acá había laguna, bajos, que bueno, ya... Y empieza a subir en la zona de Leones, porque también lo habíamos charlado con vos. Exactamente, porque si sigue al sur de la zona de Leones, se iba a encontrar con la zona del río y la zona sur de San Marcos, que también son suelos más arenosos, pero una zona parecida a la del norte de Marcos Juárez, claro, que de bajo y bueno, inundación. Es como que vamos buscando la mejor agua y la mejor tierra. Ellos dejaban la tierra de cañada salitrosa, venían a buena tierra y buena agua, y cuando se encontraban volvían a los buenos suelos, ¿va? Un suelo firme. Bueno, exacto, es suelo firme. Esto del suelo te lo digo porque lo sé, pero bueno, toda la historia que me contó mi padre era que eso era la posta Espinillo, ¿ves? Así, por los viejos algarrobos. Y son los únicos algarrobos que hay en la zona, ¿ves? Más o menos ahí había... De esa edad. Más o menos ahí había unos 15 algarrobos. Y finalmente, la construcción del Camino de Gordillo, ¿en qué años se realizó? Comienza a principios de 1859 y termina de construirse en 1860. ¿Y su funcionamiento? ¿Cuándo comienza a funcionar? Sí. Mira, yo hice un registro. En el diario La Confederación del 25 de 9 del 60 encontramos carros con toldos y cerraduras 2 veces por mes entre Córdoba y Rosario por el nuevo camino. Es la primera mención que encontré sobre el nuevo camino es el Camino de Gordillo. Exacto, el Camino de Gordillo. El 25 del 9 del 60, que por lo que sé todavía no estaba terminado hasta Córdoba. En la Confederación del 2 de mayo del 61 encuentro otro artículo que dice: a los troperos
camino nuevo entre Córdoba y Rosario. Chata en el Carcarañá agrega Aguada y puente en el Arroyo de las Tortugas. A partir del 1 de abril de 1861. Vemos, hay muchos artículos, pero esto es la primera aparición de cuando empieza a funcionar el camino, cuando el camino ya empieza con puentes y chatas, y acá donde se le incluye Aguada. Ahora, mira que 6 meses después, está el 17 de septiembre del 61, está la batalla de Pavón. Es importante recordar que en la batalla de Pavón enfrentó a Justo José Urquiza de la Confederación contra Bartolomé Mitre, quien lideraba la provincia de Buenos Aires, y que triunfó finalmente Bartolomé Mitre, que luego asumiría como presidente el 12 de octubre de 1862 y comenzaría el proceso de unificación nacional que llevaría todo lo que es el siglo XIX aproximadamente. Fíjate que luego de la batalla de Pavón, te dije, Justo José Urquiza queda derrotado y regresado a Entre Ríos. Virasoro, también derrotado acá en Cañada de Gómez, en la batalla de Cañada de Gómez, vuelve a su territorio a Corrientes y protegido por Urquiza. Derqui debe renunciar, que era el presidente de la Confederación. Gordillo y compañía quedan en la ruina, porque había invertido mucho en Pavón y había invertido mucho en la Confederación, esa Confederación que ahora desaparece. Comienza la unificación nacional a partir de ese momento, con Mitre presidente, y va a haber un nuevo empresario y una nueva competencia, Luis Sauce, que va a empezar a inclusive a administrar bienes que antes eran de Urquiza. Fíjate esta seguidilla. En el diario La Nueva Era, del 18 del 1 del 62, la empresa de los iniciadores, que va por el camino viejo, no usa el camino de Gordillo, y el socio es Miguel de Madrid, que era el socio de Gordillo, y la dirección de la oficina es Santa Fe 71, que era la oficina que usaba Gordillo en Rosario. O sea, después de la batalla de Pavón lo desguazaron. Lo desguazaron, fíjate. El diario 6 del 11 del 62, encuentro el primer artículo que dice Juicio y remate, Gordillo y compañía. Siguen apareciendo muchos, pero mirá esta secuencia. El diario también de Rosario, del 7 del 11 del 62, nuevo contrato entre el gobierno nacional y el señor Sauce, ese nuevo gobierno nacional, que para conducir la correspondencia desde la margen izquierda del río Paraná hacia el interior. Todo ese territorio pasaba a manos de Sauce, obviamente con subsidio del Estado Nacional. Y en el diario del 22 del 2 de 63 encontramos nuevamente remate y liquidación de Gordillo y compañía. Pero todo eso se realizaba por el camino viejo, digamos, el camino de Gordillo estaba en desuso. En ese tiempo estuvo en desuso o en muy poco uso, porque Gordillo viene quebrado y lo vienen rematando todo. Pero sí encontré en el diario de Rosario también del 16 del 5 del 63, fíjate, Gordillo reaparece. Dice, nueva empresa por el camino del norte, que era el camino de Gordillo, de su propiedad. O sea, de propiedad. Los socios son ahora, los socios de Gordillo lo nombra a Domingo Mendoza y a Carlos Buquet, muy conocido en la zona, sí, y de Córdoba. Y el agente de vapores va a ser Pedro Lindor Ramallo, que es los vapores que lo comunican con Buenos Aires. Esa sociedad dura muy poco porque ya en el ferrocarril del 18 del 1 del 64, ahí encontramos un artículo donde anuncia la disolución de la firma Gordillo y compañía. Teniendo en cuenta todo este desarrollo histórico que estamos remarcando, el camino de Gordillo funcionó durante un periodo de tiempo muy escaso, muy limitado. Corto, muy limitado. Fíjate, página 64 de este libro, relato de Arthur Job, uno de los que estaba mensurando el camino del ferrocarril en 1865. Acá lo que dice es, entre la Cañada de Gómez y Fraile Muerto, lo que sería Belleville, había solo 4 ranchos que eran las postas del camino de las diligencias cercanos a nuestra línea. Fíjate que el 30 de mayo de 1866 el ferrocarril ya está hasta la posta de los Espinillos, que era referencia, porque la posta de los Espinillos, fíjate, esos 4 ranchos están marcando dónde estaban las postas, o sea, las referencias hasta dónde llegaba el ferrocarril era el nombre de esas postas. Claro. Y sin duda que hay un montón de relatos de ahí en adelante de que ese camino, el que se usaba, era al costado del ferrocarril, y a medida que avanzaba el ferrocarril, la hipótesis era que el camino de Gordillo iba desapareciendo.
¿Y la posta dónde se encontraba entonces? Bueno, hay un primer libro que tendremos que... Historia Humana de Marco Juárez, de Fernández Méndez, editado en 1969. Acá dice que la posta estaba en la Villa Argentina, Bien. cerca de la escuela Alberdi, y que todavía hay rastros de esa posta. Si leemos el libro editado en 1987, Marco Juárez, 100 años de historia, dice que la posta estaba en el Panal. E inclusive hay una placa en un lugar donde supuestamente estaba la posta. Bien. Ahora, si miramos el plano, el camino pasa hacia el sur. Y Omar Cháchera nos dice que su papá ha escuchado que la posta está ubicada en ese lugar. Lo que nos parece bastante interesante es que la historia generalmente no tiene un cierre, sino que todo el tiempo se están descubriendo cosas nuevas y analizando nuevas hipótesis que se van encontrando en el camino. No es un trabajo cerrado, sino que se plantean nuevas hipótesis, nuevas formas de acercarnos a la historia, y que el objetivo es empezar a abrir una nueva etapa para poder realizar otro tipo de estudios que nos acerquen un poquito más a lo que es nuestra historia.